Gusto de saludar a nuestra invitada, a nuestra segunda invitada de esta noche, licenciada en Economía. La historia ya prácticamente se va conociendo cada vez más, ¿no? Economista Azucena Arbereche, bienvenida a Código País. Buenas noches. Ingresando al Ministerio de Economía en el año 2001 durante el gobierno del doctor Jorge Valle, trabajando allí durante el gobierno del doctor Vázquez y actualmente, bueno, hasta hace poco, durante el gobierno del presidente José Mujica, ¿no? Y hoy, ¿cómo la lleva esta vida en la escena político-partidaria? ¿Es un cambio muy importante? Es un cambio importante, son días intensos de muchas reuniones con los equipos en general, con el equipo de Economía en particular, con distintos sectores que también nos vamos reuniendo, pero muy contenta con el desafío aceptado. Claro, y es un trabajo diario de contacto con economistas, ¿por qué no? Futuro equipo económico, si las cosas ruedan bien para su partido. Es un contacto diario de muchas horas por día y donde no hay fin de semana. No hay fin de semana. Exactamente. ¿Y la militancia política cómo es? ¿El acto político partidario? No he estado participando en actos políticos. Creo que la idea, y ahí hay toda una organización, pero sí me gustaría participar en alguna gira junto con Luis Lacalle Pou y con Jorge Larrañaga. Creo que es a partir de dialogar con la gente, de entender claro, qué es lo que está viviendo la gente, que uno a partir de ahí entiende las cosas de otra manera. ¿Y hay un contacto cotidiano con Lacalle Pou, con Larrañaga? ¿Cómo es esa relación? Hay un contacto cotidiano con Luis y con Jorge. Básicamente el contacto es telefónico y algunos días nos juntamos, pero todos tenemos nuestras agendas, sobre todo candidato a presidente y vicepresidente con muchos actos y agendas muy intensas. Claro. Vamos a hablar de economía, una de las tantas cosas que le queremos preguntar. Recién decía que la opinión de la gente es importante. Sostenidamente en las encuestas que se han realizado últimamente, el Ministerio de Economía aparece como uno de los más valorados del gabinete. De hecho, la última encuesta que realizó Cifra, que fue en agosto de este año, para el semanario Búsqueda, decía que el 56% de los uruguayos considera que la situación económica es buena. ¿Cómo convence a los uruguayos de que el manejo de la economía estaría mejor en manos del Partido Nacional? Primero, yo creo que la situación económica es buena, comparto. Lo que sí creo que hay algunas luces amarillas que de no tomar acción en el corto plazo podrían transformarse en luces rojas. Creo que eso es importante. ¿Cómo convencer? Creo que ahí cada uno tiene que evaluar cuáles son las diferentes propuestas, dónde hay cambios y dónde no los hay. Creo que algo que venimos diciendo de forma sostenida es que la política fiscal, en el ámbito fiscal, ahí tenemos una luz amarilla. Si bien en el momento los indicadores no son malos, pero el déficit actual y el nivel de deuda actual, si no cambia la trayectoria, porque cuando uno mira la deuda es una variable que la miramos en este momento, pero eso hay que proyectar para adelante, para los siguientes años. ¿Qué va a pasar con ese? ¿Puede haber problemas en algunos años? Exactamente. Y aquí no es solamente, creo que el Partido Nacional, el equipo del Partido Nacional, porque hay colegas independientes, de hecho en las jornadas del Banco Central, salvo el economista del Ministerio de Economía, el resto de los economistas había consenso en que era necesario un ajuste, una mejora en el déficit fiscal. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es una corrección gradual. No es necesario un ajuste, no estamos hablando de luces rojas, pero sí de una luz amarilla. El déficit fiscal está ahora en 3,4% del PBI. Daniel Astori dijo que eso era sostenible, el vicepresidente y exministro de Economía, y Bordaberry consideraba que eso estaba totalmente fuera de control, según lo que dijo hace muy pocas horas. ¿Cómo se combate o cómo se hace para que esté controlado el déficit fiscal? Yo creo, de vuelta, me parece importante afirmar el punto de que una cosa es lo que estamos mirando hoy, el 3,4% de déficit fiscal, la proyección de 3,3% para este año y la deuda en este momento. Pero esto es igual que una familia, no solamente importa lo de hoy. En determinado mes la familia puede haber gastado más de los ingresos que tuvo y eso generó determinada deuda. La deuda es la contracara del déficit fiscal. Pero no importa solo la deuda que tengo hoy. Si yo para los siguientes meses estoy proyectando que voy a seguir aumentando mis gastos,
y por otro lado mis ingresos salariales pueden bajar, entonces esa deuda va a ir creciendo en el tiempo. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, el indicador de deuda hoy puede ser adecuado. Yo creo que es un indicador bueno. Me gustaría más mirar la deuda neta. Pero si miramos para adelante, si proyectamos lo que va a pasar con ese... ¿En cuánto tiempo, economista, calcula usted? ¿Es posible proyectarlo de esa manera? Bueno, es difícil, o sea, habría que ver si se mantienen estos niveles de déficit, la deuda empieza a crecer. ¿Dónde se enciende la luz roja, digamos? Es muy difícil de determinar, no hay un número mágico. Pero el ejercicio que realizamos nosotros, y de repente esto puede contestar la pregunta de Gabriela, es bueno, si este nivel no nos parece bueno, no nos parece mal, si es un nivel adecuado, ¿qué tiene que pasar con el resultado fiscal para que este nivel se mantenga constante en el tiempo? Que es una manera de ver el problema de otra forma. ¿Y qué tiene que pasar? Y lo que tiene que pasar es que el gasto, que ha venido creciendo de forma muy significativa, tiene que seguir creciendo, pero en términos reales nos tenemos que anclar, tenemos que tener como límite el crecimiento del producto real. Si el producto real, la estimación es que crezca 3,3, ese gasto real tiene que crecer menos que 3,3. Eso es por donde nosotros vemos que va a haber una corrección gradual en estos 5 años de resultados. Antes de seguir hablando de probables luces amarillas o rojas, si usted lo considera, permítame ir un poquito más atrás, porque la política económica del último gobierno del Partido Nacional, bueno, ha sido identificada por sus opositores en más de una oportunidad como de neoliberal, ¿no? De alguna manera, cuando usted aparece en escena, se tomó distancia de las políticas, de las figuras políticas tradicionales del Partido Nacional en el rubro de economía, ¿no? Estamos hablando de que el Partido Nacional, con usted a la cabeza en materia económica, abandonó las políticas económicas de esa época. Estamos hablando de privatizaciones, de reducción del Estado, por ejemplo. Creí entender que cuando aparezco yo en escena se abandona... Hay un quiebre. Digamos, su nominación está como despegada de esas figuras que uno generalmente... No lo visualizo, si me permiten, no lo visualizo de esa manera. Yo creo que yo me uno a un equipo económico que pensaba de determinada manera. La agenda del Partido Nacional, tanto del sector de Jorge Larrañaga como de Luis Lacalle Pou, las agendas ya estaban cuando yo me uno al equipo económico. O sea, no es Azucena Arbeleche que viene a separar las políticas económicas del Partido Nacional de ahora de los 90. Bien, esto ya estaba en el programa. Pero es diferente la política económica que usted está manejando hoy junto a otro equipo en comparación con aquella política económica. Bueno, estamos hablando de cuántos años de diferencia, de 10 años, 15 años de diferencia. O sea, el mundo ha cambiado, los paradigmas han cambiado, los partidos, las ideologías de los partidos cambian. O sea, el programa económico hoy es muy diferente del programa económico de los 90. Bueno, y a propósito del tema, la semana pasada aquí en Código País, Álvaro García, ex ministro de Economía, que trabajó con usted, decía, cuando le planteábamos el hecho de que usted era aspirante a ser ministra de Economía en un eventual triunfo del Partido Nacional, decía, yo lo que digo es que esto fue otro hecho sorprendente, porque uno tenía todo el derecho a pensar que el Partido Nacional iba a aplicar la política económica que ha predicado siempre, aquella política de los años 90, de achicamiento del Estado, de privatización de las empresas públicas. ¿De acuerdo? Y lo decía... Además decía esto, Álvaro García. Ahora también le decimos a la gente, si va a votar, que elija el original y no la copia, como dicen las casas de repuesto de la nación. El original tiene esas stories. El original es la política económica del Frente Amplio. Presenta Yandi, servicios marítimos, portuarios y logísticos. Bueno, entonces, ¿aquello no va más? ¿Hay una convergencia con las políticas del Frente Amplio y mucha coincidencia, economista? Yo creo que acá el punto importante, y lo he dicho, es que no podemos pensar que cada 1 de marzo, cada 5 años que empieza un nuevo gobierno, se refunda la nación. Yo creo que esto es como una gran casa que la construimos entre todos los uruguayos y donde cada uno va poniendo sus bloques, sus ventanas como quiere y entre todos se va construyendo. No puede empezar un nuevo gobierno y tirar. Sí, puede perfeccionar, puede querer cambiar algo, pero no es empezar de vuelta. O sea, creo que en ese sentido la política económica ha mostrado que tiene su continuidad y hoy en día hay políticas que son políticas de Estado.
pero no solamente hoy desde el Partido Nacional estamos diciendo determinados temas, nos vamos a apoyar y vamos a seguir sobre determinados lineamientos. También ha ocurrido con las dos administraciones del Frente Amplio. Creo que está bien claro que leyes que en su momento no fueron votadas por el Frente Amplio, la ley de puertos, la ley de forestación, el presidente está yendo ahora a Finlandia para tener conversaciones para una tercera planta de celulosa, o sea que acá vemos un ejemplo de continuidad. La ley de seguridad social, la reforma de seguridad social no fue votada por el Frente Amplio, sin embargo el vicepresidente Astori, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, dijo las AFAP vinieron para quedarse, llegaron para quedarse, o sea creo que hay muchísimos ejemplos. ¿Y qué cosas, por ejemplo, qué cosas mantendría? Perdón, el último ejemplo, sí. Podría citar muchísimos, pero uno que me llega muy de cerca, que es la política de financiamiento del gobierno. Creo que durante la última administración antes del Frente Amplio, la administración en la que yo entré con el presidente Valle, efectivamente en la crisis de 2002, de 2003, en la crisis de la deuda, desde el Frente Amplio, la recomendación, igual que era la recomendación del Fondo Monetario, era no pagar la deuda, defaultear esa deuda. Bueno, luego cuando el Frente Amplio asume el gobierno, realmente reconoce que fue una buena salida, una salida reconocida por el gobierno y una salida que a nivel internacional hasta el día de hoy hay muchos elementos de esa salida que se reconocen como muy exitosos y muy novedosos. Y en el propio diálogo desde el Ministerio con las calificadoras de riesgo poníamos como un elemento muy positivo el cómo se había salido. Las calificadoras de riesgo decíamos, miren, no solo la capacidad de pagar de un país, pero también la voluntad de pago. Y ahí poníamos el ejemplo del 2003, cómo había sido realmente una salida exitosa. ¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas cambiaría? En primer lugar, como dije, el resultado fiscal, más que el resultado, lo que importa acá es la sostenibilidad fiscal, y ahí quedó claro que lo que importa es que el gasto tiene que seguir creciendo, pero en términos reales, o sea, por encima del aumento de precios, ese gasto tiene que crecer menos de lo que crece el producto. Por supuesto que hay determinadas partidas que, como el tema de la educación, que ya están... ¿En qué está gastando el Estado actualmente de más? Por ejemplo. Perfecto, y yo creo que ahí es el segundo gran pilar de qué es lo que cambiaríamos. Y esto es la respuesta, diría yo, al financiamiento, a la serie de propuestas que tiene el Partido Nacional. Hay muchísimo gasto que no se sabe exactamente a dónde está destinado, los recursos no están usados de forma eficiente. Yo creo que aquí hay que ser muy respetuoso con el contribuyente. A todos, a cada persona, a cada ciudadano le cuesta mucho ganarse su peso. Si ese peso lo paga al Estado un impuesto, va esperando bienes de buena calidad o que al menos ese peso se gaste eficientemente. ¿Dónde se gasta ineficientemente en el Estado? Bueno, nosotros hemos detectado, si uno mira el presupuesto del gobierno central, hay partidas que son lo que llamamos partidas muy rígidas, todo lo que se refiere a remuneraciones, lo que se refiere a seguridad social, los propios intereses que ya están pactados en contratos. Sobre eso no podemos hacer, no hay flexibilidad. Pero sí hay partidas, por ejemplo, lo que es el rubro de servicios no personales, materiales y suministros. Aproximadamente las cifras, si miramos los datos del gobierno central para el año 2013, ahí hay unos 1.500 millones de dólares. Si uno empieza a observar, fácilmente se pueden identificar algunos grupos, algunas áreas grandes, como la compra de alimentos, la compra de medicamentos, en donde no se observa que haya control de stocks, sistema de inventarios. O sea, entendemos que en esas áreas, haciendo un ahorro de un 10, 15, 20, es muy difícil tener las cifras, porque ahí lo que necesitamos es ir exactamente a los datos, y hoy en día no tenemos toda la disponibilidad. Economista, y yo le pregunto ahora concretamente con respecto al tema de la inflación, ¿no? Porque Astori ha sido claro en los últimos tiempos, se ha dicho el déficit fiscal es manejable, nos preocupa la inflación. El dato de hoy muestra que la inflación ha descendido, está por debajo de 9%. ¿Usted qué opina? ¿Qué pasos hay que dar en ese sentido? La inflación es otro de los temas que hay en una luz amarilla y que hace mucho tiempo.
Hace más de 3 años que tenemos una inflación amarilla, una luz amarilla en la inflación. Ha estado sostenidamente a lo largo de este tiempo por encima del rango meta. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer, por supuesto que continuar con una política monetaria restrictiva. Sí sería bueno evaluar la eficiencia del instrumento, si es adecuado. El Banco Central manejaba la tasa de interés como instrumento de política monetaria y pasó a utilizar los agregados monetarios. Hay un punto de discusión, pero yo creo que acá es importante que lo que haga el Banco Central termine afectando a todos los uruguayos, a los contribuyentes, para que nos lleve a gastar menos, de manera que eso se traduzca en menor inflación. Creo que el mecanismo de transmisión en este momento de política monetaria poder tener indicadores a nivel de las distintas empresas sobre productividad. Sí, a mí me quedó la duda del tema del dólar, economista, a final de cuentas. El tema del dólar. Y sí, la pregunta del dólar era ¿a cuánto va a estar o qué hacer con el dólar? Bueno, ¿cuál era la pregunta? Sí, se habla de que las presiones externas son muy fuertes, ¿no? Y es muy... ¿Usted qué opina al respecto? Creo que todos vemos que lo que está sucediendo en Estados Unidos es que la política monetaria, que ha sido muy expansiva, está empezando a desarmarse ya hace un tiempo, y lo que estamos esperando es que en los próximos meses, el año que viene, un alza de tasa de interés en Estados Unidos. Esto va a llevar a esto ya lo hemos visto en lo que va del año. El número más, no, los economistas, es muy saber qué haría, qué es lo deseable o qué es lo que propone el Partido Nacional con respecto a el tipo de cambio. Tiene que estar donde los fundamentos dicen que tiene que estar. Lo que sí, hay que ser muy cuidadosos con la volatilidad, con los cambios bruscos en el tipo de cambio. No puede, así como en algún momento el problema fue un tipo de cambio que descendía, una valorización del peso uruguayo, tampoco puede ocurrir que tenga una subida muy brusca. Ahora, economista, en materia de política impositiva, por ejemplo, ¿cuáles son sus ideas, sus proyectos? Por ejemplo, materia de IRPF, las modificaciones. Hace instantes Raúl Sendic, que le dejó sus saludos. Tuve la oportunidad de saludarlo a la salida. Hacía referencia a cambios en el IRPF, ¿no? Que es un
o cierto malestar en la clase media. ¿Cuál es la propuesta del Partido Nacional? La propuesta del Partido Nacional es que el IRPF, ahí me gustaría distinguir, en primer lugar, lo que nosotros percibimos como lo más importante es la igualdad de oportunidades para las personas. Y entendemos que la igualdad de oportunidades no se ha dado una mejor distribución del ingreso, pero no de oportunidades. Y en particular identificamos grupos muy vulnerables, y sobre eso me gustaría más adelante decir algo, que hay que con planes específicos ayudar. Pero también identificamos, y ahora sí yendo a la pregunta directo, una clase media que está, diría yo, muy poquito por encima del mínimo no imponible. Un ingreso de 20.000 pesos, 21.000 pesos, o sea que es una persona que con poco más del mínimo no imponible, pero que tiene que tributar, tiene que pagar ese 10%. Para ese grupo de personas tenemos un plan específico. Estamos contigo, en donde la propuesta es que la primer franja por encima del mínimo no imponible la dividimos en dos. La franja más baja, de los ingresos más bajos, pasa a no pagar IRPF, que es diferente a cambiar el mínimo no imponible, ¿verdad? Solamente esas personas de esa franja no pagan el IRPF, y la franja superior, la parte de mayores ingresos, tiene una reducción de la tasa del IRPF de un 10% a un 5%. Eso en concreto para el plan Estamos Contigo. En términos generales, la idea, el plan del Partido Nacional es trabajar con el IRPF, ir incorporando deducciones de manera que esto sea realmente un impuesto a la renta neta y no un impuesto a lo que llamamos la renta bruta. En nuestra agenda se pueden ver algunas propuestas, por ejemplo, la deducción de alquileres en moneda nacional pasa de un 6 a un 20%, se va a ir incorporando gradualmente gastos en educación y en salud para los hijos menores de 15 años y otras incorporaciones, pero la idea es esa, de que sea un ingreso, un impuesto a la renta neta. ¿Habrá cambios en el IVA? ¿Habrá mayores reducción? No es algo que en este momento estamos evaluando. Ajá, ¿y el impuesto al patrimonio? No es algo que en este momento estemos evaluando, no quiere decir que esté cerrado los temas. Se abriría un análisis y una discusión en donde además hay que lograr acuerdos con distintos pactos. ¿Y qué va a pasar con los planes de asistencia social? Porque mucho se ha hablado sobre el tema, ¿no? Y se ha cuestionado si los van a mantener o no, y el perjuicio que podría llegar a ocurrir para mucha gente. ¿Cuál es la idea? Los planes de asistencia social, esos planes, eso fue dicho muy claramente que no se van a tocar. Sí. Que ninguna transferencia social se va a tocar, pero creo que acá, y vuelvo a lo que quedó pendiente, que sí me gusta presentarlo porque esas son las principales propuestas que tenemos en el programa de gobierno. Aquí la mayor preocupación, como dije, es la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Hemos tenido una mejora de distribución del ingreso, bienvenida, pero si uno ve áreas como la educación o como la vivienda, los resultados hoy son realmente malos. A nivel de educación, en la educación secundaria, tenemos que estamos a nivel de egresos de secundaria, estamos entre los 4 peores países de América Latina. Eso es algo que no puede ser sostenible. La educación es la política social más importante. O sea, nunca se invirtió tanto como en esta época. Pero no se trata de cuánto invertir, sino de cómo invertir. ¿Y usted qué opina? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? No soy experta en política educativa, pero lo primero que tenemos que hacer es ver lo que hoy, el 4.6% de la educación, lo que se está destinando a educación. A mí no me cabe duda que el número tiene que ser mayor, pero antes de destinar más recursos, lo que tenemos que hacer es ver cómo se está gastando y mejorar lo que se está gastando. Pero educación, permítame terminar con el tema social, educación es solamente uno de los aspectos. El otro aspecto que también está en el programa como uno de los pilares fundamentales es el programa de asentamiento cero. Tenemos todavía en Uruguay
200.000 personas que viven en asentamientos irregulares. Sí. Estos son unos 50.000 hogares que van a necesitar o realojarse o regularizar la situación en que están. Si continuamos, ¿se están haciendo cosas? Sí. Hay cosas que se están haciendo y esas cosas se van a mantener, pero se necesita más y acelerar los tiempos. Si continuamos al ritmo que estamos, nos va a llevar 30 años para que estos asentamientos desaparezcan. ¿Cuánto cuesta el programa y cómo se financia? El asentamiento cero, ahí como decía tenemos realojos de estas 50.000 hogares, básicamente tenemos realojos en el caso de 15.000 hogares, 35.000 hogares, lo que se necesita es regularizar la situación. De repente también hay que agregar infraestructura, hay que agregar una calle. Los costos, es difícil aterrizar estos costos, pero hemos pedido a los equipos que trabajen de la forma más conservadora posible, y el costo en promedio, la idea de este plan es que lleva 10 años. Sí. El costo en promedio es de unos 180 millones de dólares. Aproximadamente. Hay que tener en cuenta que hay partidas en este momento que están siendo destinadas a como el programa de mejoramiento de barrios, que está siendo destinada a áreas similares, que serán unos 50 millones de dólares. Economista, permítame que pongamos al aire los dichos del presidente de la República de las últimas horas cuando hablaba de la campaña electoral. A ver lo que decía el presidente Mujica. Y cuando uno siente lo que se está diciendo hoy, que se bajarán los impuestos y que aumentarán las prestaciones sociales, piensa en Alicia, el país de las maravillas, y se hace preguntas como esta: ¿qué iremos en todo caso? ¿Otra vez tendremos cárceles de hojalata? ¿Otra vez desembocaremos en huelgas policiales por salarios que daban vergüenza? ¿O nos meteremos en todo caso en un endeudamiento superior al PBI como lo tuvimos? ¿O no? ¿Volveremos a una franja de 39% de pobres? ¿Se intentará de vuelta de alguna forma vender las empresas públicas? No, yo pienso que en el fondo nada de eso. Yo pienso que nada de eso que compone nuestro amargo pasado. Todo lo que venga va a cuidar lo logrado. Pienso, sí, que por la pasión del momento hay una verdadera inflación de propuestas. Bueno, aquí tenemos al presidente hablando de inflación de propuestas. ¿Algún comentario que quiera hacer al respecto? Promesas electorales. Destaco primero cuidar lo que se ha hecho. Comparto plenamente lo que dice el presidente Mujica y creo que de alguna manera lo que he intentado transmitir. Lo que se está haciendo bien se va a seguir haciendo y no podemos cambiar cada 5 años borrón y cuenta nueva. Inflación de propuestas, yo creo que no. Las propuestas... creo que hablé de educación de titulares, ¿no? Con la restricción del tiempo, educación, asentamiento cero, hablé del tema tributario, no hablé de infraestructura, que es otra de las propuestas importantes para nosotros. Todas estas propuestas están, pero también está el financiamiento. Hablé de la eficiencia del gasto, hablé de la partida de los 1.500 millones de dólares, en donde tenemos para asignar mejor esos recursos y tener ahorros. Los ahorros que podemos sacar de estas partidas, como digo, hay que ser muy cuidadoso y analizar partida por partida, pero puede estar en el entorno de los 300, 350 millones de dólares. Le agrego a esto que si uno mira lo que ha sido la evolución de los funcionarios públicos y no públicos, ahí también hay un área en donde hay que mirar con lupa cómo son las nuevas contrataciones que se están haciendo. Desde el 2004 hasta el último dato, fines del 2013, los vínculos de funcionarios públicos aumentaron en 51.000 cargos. Hoy en día los vínculos de funcionarios no públicos están en el entorno de los 17.000 vínculos. No son cargos, son vínculos. Lo que nosotros entendemos, si miramos la cantidad de bajas que hay por año, en promedio son unos 20.000 funcionarios, solamente mirando los funcionarios, a los vínculos públicos. Hemos mirado muy detalladamente
a qué corresponden las bajas y a qué corresponden las altas. Y es posible, sin tocar lo que es seguridad, educación, salud, sin tocar las altas que corresponden a estas áreas, es posible no renovar todas las bajas que se hacen de los funcionarios. O sea que en definitiva la cantidad de vínculos públicos vaya disminuyendo en el tiempo. Y ahí, para ver que no es Alicia en el País de las Maravillas, podemos tener 100, 150 millones de dólares más. Y el último punto para mostrar que no es Alicia en el País de las Maravillas, todo esto que hablé es del gobierno central. No hablé de las empresas públicas. Ahí podemos tener otros 500 millones de dólares fácilmente con una mejor gestión de las empresas públicas. Hoy tenemos un déficit de 0.7% del producto. Con que las empresas públicas vayan al equilibrio, ya tenemos el financiamiento para mostrar que no es Alicia en el País de las Maravillas. Su primer OGE, ¿le parece? Bárbaro, muchas Azucena, gracias. OGE está por ahí, que ha tenido una noche muy activa, indudablemente. Ya nos saludamos. Buenas noches. A ver, vamos a mostrarlo primero. Lo mostramos primero, a ver. Todo contra reloj, ¿eh? A ver, a ver. Un genio, la verdad que un genio. Dura lucha, ¿no? Espera. Hay que tomar a este señor. Gracias, Zoe. Muchísimas gracias. Economista, será hasta la próxima. Gracias.